Quiero leer en Isaías capítulo 58. Clama en voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren acercar y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Amén. Ahí sabemos, amado, que el profeta Isaías es usado por Dios para hablarle a Israel acerca de la forma que ellos estaban haciendo el ayuno y de qué forma ellos debían hacerlo para que este sacrificio trajera gracia delante de Dios y Dios pudiera recibir. Creo indudablemente que hoy día el Señor pues nos da una idea clara y precisa de cómo nosotros debemos hacer sacrificios para Dios y qué realmente nos exige Dios. Muchas veces nosotros creemos que una cosa es favorable, pero no necesariamente debe de ser así, ya que dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vamos a ver qué nos dice Dios aquí en Isaías capítulo 58 acerca del ayuno y qué nosotros debemos hacer para que este sacrificio pueda tener efecto. Dice en el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí en el versículo 3 está claro que Israel tenía cierto conocimiento de lo que realmente era un ayuno para Dios. Ellos sabían que el ayuno provocaba que la persona se humillara, se entregara delante de Dios, se acercara a Dios. Y por eso dice, nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. En otras palabras, estamos haciendo lo que dice la Escritura. Estamos haciendo lo que tú nos dices para que tú te glorifiques y tú te haces, en otras palabras, de la vista gorda. O hace caso omiso. Dios se quedaba en silencio en el momento que ellos ayunaban. ¿Por qué se quedaba en silencio? Los versículos posteriores lo dicen, ¿verdad? ¿Qué era lo que acontecía? Había un mal en Israel, que ellos se humillaban, pero no se humillaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacían sacrificio, pero no había obediencia. Creo indudablemente, amados, que más vale para Dios la obediencia que los muchos sacrificios. De nada me sirve a mí que yo coja varios días de ayunos. Hay palabras desordenadas, palabras obscenas, maltrato emocional y todas esas cosas que las personas hacen cuando están un poco alejadas de Dios. De manera que el ayuno tiene su efecto es cuando nosotros primero nos revisamos a nosotros mismos, ¿no? Hacemos un análisis, nos enfocamos en la palabra, nos ponemos a cuenta con Dios y después que nos ponemos a cuenta con Dios, entonces vamos a hacer el ayuno. Pero de lo contrario no tiene sentido, porque Dios no se glorifica en una persona que no esté obedeciendo a su palabra. Claro, puede tener sus efectos positivos y la persona puede ser incluso hasta bendecida, porque Dios es un Dios de poder, un Dios de misericordia y Él hace como Él quiere. Pero estos sacrificios de esa forma no podrían tener ningún poder contra los apetitos de la carne. Por ejemplo, imagínense una gente ayunando y buscando a Dios, pero entonces está en adulterio. No funciona. De manera que para el ayuno ser efectivo en el creyente, debemos primero arreglar nuestra vida por completo a Dios, ¿verdad? Entregarnos a Él y entonces más adelante, entonces luego vamos a hacer el ayuno. Pero imagínense, hay que hacerlo con entendimiento, porque dice, ayunamos y no te diste no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea que el versículo 3, Israel sabía que el ayuno era sinónimo de humillación, entrega a Dios. Pero entonces, cuando ellos se humillaban, ¿qué pasaba? Dios no le hacía caso. Si usted se lee los versículos siguientes, dice, ahí es cuando Dios le dice realmente qué es el ayuno, en el versículo 5. Él le dice,
Está en el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Verdad? Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. O sea, es lo que le está diciendo, humíllense primero y luego que se humillen, entonces hagan el ayuno. Porque nosotros sabemos que el ayuno es bíblico y que el ayuno es un sacrificio que nos fortalece, nos hace crecer en la fe, nos hace madurar, nos hace crecer y podría ser el trampolín que nos lanza a recibir un poder sobrenatural. Incluso creo que de ahí nacen los grandes ministerios. Todos los hombres que Dios utilizó y utiliza son gente de oración y que se enfocan en el ayuno. Pero creo que el ayuno debe tener un objetivo. Bueno, glorificar a Dios, ¿verdad? Y procurar que nuestras almas se fortalezcan. ¿Qué hace realmente el ayuno? ¿Influye en nuestra salvación? ¿Ayuno para que sea salvo? ¿Qué es el ayuno para mí? ¿Cuál es el concepto que tengo del mismo? El ayuno es bíblico. Y como decía anteriormente, tú te fortaleces, creces en la fe, y de ahí nacen los ministerios de poder. Pero yo no hago el ayuno para ser salvo. Aleluya. Yo hago el ayuno para glorificar a Dios, para que mi vida se fortalezca, ¿verdad? Y yo pueda recibir eso que le estoy pidiendo. Pero ya entiéndese que cuando yo hago el ayuno, ya yo soy salvo. O sea, no hago el ayuno para salvarme, sino que me salvé, Dios me salvó para que ayune. Algo relativo. Pero debo entender y comprender por qué hago el ayuno, por qué me voy para el monte, cuál es la visión que tengo con esta práctica y este sacrificio que realmente es bíblico, pero que se debe hacer con entendimiento. Cuando Jesús empieza su ministerio, ¿verdad? Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y allí ayunó 40 días, 40 noches. Luego de ayunar 40 días, 40 noches, dice la Biblia que tuvo hambre. Luego vino el tentador y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Con el ayuno usted adquiere poder y sería una arma por el cual usted podría enfrentar a Satanás, a los demonios, a las tentaciones, porque el propósito es que nosotros vivamos en el Espíritu y el ayuno hace quebrantar todo lo que se oponga contra Dios, que esté vinculado a nuestra vida terrenal. Siento el poder del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros humillemos nuestra vida, hermanos, pero hacerla parte del hábito que nos caracteriza. O sea, no me voy a humillar solamente cuando voy a ayunar. No, tengo que vivir una vida de humillación de manera permanente delante de la presencia de Dios. Reconocer que si estoy de pie es por la misericordia de Dios y porque Él me sostiene de su mano. De lo contrario, no puedo lograr esa victoria que revela la Biblia, hermanos. Porque la fe es un estilo de vida práctico que nos mueve a través de la fe, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Recibiendo el respaldo del Espíritu de Dios en nuestra vida. Aleluya. De lo contrario, hermanos, aleluya, el enemigo podría ganarnos terreno. Por eso es que la Biblia dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Porque Dios para todo tiene un tiempo. Pero es necesario que nosotros esperemos, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que le sirvamos a Él en alma, cuerpo y espíritu, y que se nos meta aquí en la cabeza, oiga, que a Dios le agradan más la obediencia que los muchos sacrificios.